Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a retomar un tema que quedó pues un poquito incompleto en el momento en el que vimos la mónada de entrada y salida, la mónada IO. Y es que justamente con todos estos conceptos que hemos estado viendo en las lecciones anteriores, que son los funtores aplicativos, pues ahora ya podemos razonar un poquito más acerca de la definición de lo que eran, o de lo que son más bien, las mónadas. Entonces vamos a tener una serie de 3 videos donde vamos a profundizar un poquito más acerca de este tema. Ya también con Fer y conmigo habíamos visto distintos tipos de mónadas. Habíamos visto, por ejemplo, la de listas, la mónada maybe, y con Fer vieron también la mónada state, ¿no? Sin embargo, quedó un poquito como en el aire, entonces lo vamos a retomar para asociarlo un poquito con los conceptos que ya teníamos presentes de las lecciones anteriores. Y con esto pues ya vamos a explicar un poco las leyes de las mónadas, que también las vimos un poquito por encimita, ¿no? Para ver pues cómo se aplica esto a los programas que vamos escribiendo. Entonces la forma en la que vamos a razonar acerca de mónadas en estos ejemplos va a ser definiendo un pequeño intérprete. Entonces vamos a suponer que tenemos este tipo de dato muy simple que define expresiones aritméticas. Entonces son expresiones aritméticas muy simples porque únicamente vamos a tener los valores numéricos, que en este caso los estamos representando con val, y reciben un entero, ¿no? Entonces no puedo poner simplemente int, ¿no? Porque recordemos que los tipos de datos necesitan un constructor o el nombre de un constructor. Entonces aquí podríamos ponerle cualquier otro nombre, ¿no? Por ejemplo, en el curso de lenguajes es común que le pongamos num, ¿no? O también le podemos llamar constante o el nombre que ustedes le quieran dar, pero eso es irrelevante. Y por otro lado tenemos una operación de división que recibe pues justamente dos expresiones. ¿Por qué recibe dos expresiones? Pues porque puede recibir ya sea que le pasemos un número entero o que le pasemos otra división como argumento. Entonces uno fácilmente diría, pues el intérprete no es otra cosa más que verificar si lo que me están pasando es un número o una división. En el caso de que me pasen un número, pues devuelvo la n que está encapsulada dentro del constructor, no hay mucha ciencia. Y en el caso de que me pasen una división, pues simplemente evalúo el lado izquierdo, evalúo el lado derecho y le aplico la división, ¿no? Entonces por eso nuestro intérprete devuelve un entero, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora con esta implementación? Aunque pues incluso en los cursos de lenguajes a veces la dejamos así, porque confiamos en que el usuario nos va a pasar valores correctos y todo va a funcionar muy bien, y básicamente porque no queremos detenernos en estos cursos con cosas tan pequeñas que pueden corregirse más adelante, ¿no? Sin embargo, pues es evidente que si la evaluación de y termina siendo 0, pues esto nos va a devolver un error, ¿no? Es decir, si yo hago eval de la división de, por ejemplo, 1 entre 0, pues evidentemente voy a concluir con una excepción, ¿no? De división por 0, ¿no? Entonces, una forma de arreglarlo es utilizar nuestro ya conocido tipo de dato maybe, ¿no? Entonces, yo defino una división segura en donde pues voy a recibir dos enteros, que son los que voy a dividir, y dependiendo de lo que tenga el segundo valor, pues simplemente voy a devolver un maybe int, es decir, voy a encerrar el valor en un just, en el caso de que la división tenga éxito, o voy a devolver un nothing en el caso de que el segundo argumento sea un 0, ¿no? Que es justo lo que estamos expresando aquí. Si el primer argumento, no me importa lo que sea, si el primer argumento que me pase no importa qué valor tenga, pero el segundo argumento es 0, devuelve nothing. Y en caso contrario, que tengas n y m, pues simplemente haz la división de n y m y métela en su cajita de just, ¿no? Entonces podemos modificar el intérprete para que utilice esta función a la cual estamos llamando división segura, y que pues simplemente verifique el valor. Primero, pues evidentemente tiene que calcular el valor de x, ¿no? Porque ahora los resultados están metidos en cajitas de maybe, ¿no? Entonces nuestro intérprete tiene que devolver un maybe también, ¿no? Entonces no puedo hacer la división simplemente
como antes, ¿no? Que teníamos esto, evaluamos X y evaluamos Y, porque si yo evalúo X así nada más, esto me devuelve un dato de tipo maybe, lo mismo con Y, y no puedo aplicar la división directamente, justamente porque pues la división es estar esperando tipos de datos numéricos, y aquí yo le estoy pasando datos de tipo maybe, entonces tengo que modificar el intérprete ligeramente. Entonces la evaluación de un número pues es justamente solo meter ese número en una cajita de just, y la división lo que tengo que hacer es primero evaluar el lado izquierdo, que es justamente lo que me está expresando aquí este case. Creo que no habíamos visto ningún programa con case, pero es básicamente una forma de hacer pattern matching dentro de una función, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es evalúo X y hago una casa de patrones sobre el valor que me dio esta expresión, ¿no? Entonces ya vimos que eval nos puede devolver ahora, como devuelve un maybe int, pues nos puede devolver un nothing o un just. En este caso es maybe int, entonces puede ser un just de un número entero, ¿no? Entonces si la evaluación de X nos devolvió un nothing, pues ya no tengo que seguir tratando de hacer la división. Si X me dio nothing, significa que ahí hubo una división por 0. Recuerden que puede haber subexpresiones ahí. Entonces no voy a devolver un número ni nada, simplemente sigo propagando el error y devuelvo nothing. Y en caso contrario, voy a tener un just n, ¿no? O sea, no hubo ningún error, todo salió bien. Entonces, ¿qué pasa cuando sí logré calcular el valor de X? Pues justamente necesito ahora evaluar el valor de Y. Y si resulta que, sin importar lo que me dio la evaluación de X, si Y me devuelve nothing, pues significa que ya hubo también ahí una división entre 0 y devolvemos simplemente nothing, ¿no? Y después, en el caso de que ni X ni Y hayan sido nothing, pues significa que ambas lograron ser números. Sin embargo, necesitamos verificar que en efecto el segundo no sea 0. Entonces, en caso de que obtenga just m, pues ahora sí hago la división segura entre n, que es la interpretación de X, y entre m, que es la interpretación de Y, ¿no? Entonces, básicamente con este programa ya podemos hacer una división segura y ya todo funciona correctamente, ¿no? Pero, pues como pueden notar, es un código bastante tedioso, ¿no? O sea, yo ya puedo hacer la división completamente segura, ¿no? Me va a devolver un nothing en vez de una excepción, pero pues el código está aquí todo amontonado, es bastante poco legible, es tedioso estar haciendo case. Imagínense que tuviéramos n argumentos, pues tendríamos que hacer una función que verifique esto, y entonces esto se vuelve muy tedioso a la larga, ¿no? Entonces, como podrán recordar de la lección anterior, habíamos concluido con que maybe es básicamente un funtor aplicativo. Entonces, ¿por qué no utilizamos nuestras operaciones de pure y nuestro operador aplicativo, que sigo sin saber cómo se llama, de manera que pues, nos permita integrar esto a forma de secuencia? Es decir, primero evalúo el valor de X, ¿no? Y evalúo el valor de Y, y después aplico justamente la división segura. Pero para eso necesito, pues como bien recordarán, meter todo en cajitas y que todo funcione correctamente. Entonces, una forma de hacer esto pues sería, ok, mete la división segura en una cajita con pure y después evalúa X y evalúa Y, que es justamente lo que le vamos a pasar a esta función. Si se acuerdan, el aplicativo maybe funciona justamente aplicando esta función con ambas, va propagando la función entre los valores, ¿no? Es decir, si eval me devuelve un just n y eval y me devuelve un just m, n y m, ¿no? Pues simplemente extraigo esa n y esa m y le aplico la división segura, ¿no? Todo dentro de sus cajitas de maybe. Sin embargo, si se acuerdan, el tipo de división segura es justamente maybe int, y pure necesita no recibir algo de tipo maybe int, sino algo de tipo int, ¿no? Es decir, el tipo de división segura debería recibir 2 enteros y devolver un entero, justamente por lo que vimos en la lección pasada. Entonces, pues uno diría, pues qué padre, define esto así, pero pues no se puede, ¿no? De hecho, si lo intentan hacer en Haskell, o en su intérprete más bien, va a ocasionar un error de tipos justamente porque no coincide. Entonces uno dice, ok,
pues no recibo maybe int, pues hay que modificarla para que reciba 2 enteros y nos devuelva un entero, pero entonces perdemos justamente el maybe. Entonces no hay, digamos, una forma simple de modificarla en primera instancia, pero si se dan cuenta, lo que quiero básicamente es sacar cosas de cajitas e ir haciendo todo como en secuencia, ¿no? Que es justamente lo que está haciendo mi operador aplicativo. Entonces, esto de decir secuencia y de decir sacar cosas de cajitas y demás, seguramente, y si no, pues si no sucedió así, ahorita lo vamos a ver, les va a recordar un viejo conocido, que es nuestro operador de secuencia que vimos cuando estudiamos las mónadas, ¿no? Entonces, en particular, el operador de secuencia de maybe se definía de esta forma, ¿no? No me acuerdo bien si lo vimos, pero bueno, recibimos algo de tipo maybe, una función que está esperando algo de tipo A y devuelve un maybe B, y devuelve maybe B también, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es tomo la cajita A, saco lo que está dentro, se lo paso a la función que estoy recibiendo como segundo argumento, meto ese resultado en una cajita de B y pues eso es la salida que tengo, ¿no? Entonces es justo como cuando veíamos la monada IO, pues aquí teníamos, no sé, el valor de un getChar y eso se lo podía pasar a otra función, que a su vez se lo pasaba a otra función, y entonces podía ir haciendo cadenitas de código, ¿no? En secuencia. Entonces justamente el operador de secuencia definido para maybe lo que hace es que si tengo una expresión seguida de otra expresión, que justamente la primera tiene que ser algo dentro de una cajita de maybe y la segunda es una función que está esperando lo que tiene dentro de su cajita esta mx, pues lo que hago es verifico que tiene mx, si ya tiene un nothing, pues no tengo nada más que propagar, o sea, no hay nada dentro de la cajita que le pueda pasar a f. Entonces mantengo mi nothing y así lo dejo expresado. Pero en caso contrario, es decir, que tengamos un just x, pues simplemente saco lo que está en x y se lo paso a f y listo. Entonces, pues perfecto, ¿no? El operador de secuencia nos permite hacer justamente lo que quería hacer con el operador aplicativo y pure, ¿no? Entonces justamente pues hago primero mi eval de x, esto me va a devolver un maybe, ¿no? Eso se lo paso a la función que está esperando n y evalúa y, ¿no? Que es justamente el valor de x, ¿no? Y lo que me devuelva el valor de y, ¿no? Se lo paso a m y entonces hago la división segura entre n, que es este argumento, y m, que es justamente el argumento que estoy recibiendo como parámetro, ¿no? Entonces, si vemos, esto es una cadenita. Pero también cuando estábamos viendo la mónada de entrada y salida, la mónada IO, decíamos, pues ok, esto sí funciona, ya estoy haciendo programas en secuencia sin perder la pureza del lenguaje, pero pues esto es muy tedioso, ¿no? O sea, tengo que estar definiendo lambdas en cada paso intermedio y pues esto sigue haciendo nuestro código poco legible. Pero si se acuerdan, tenemos una versión con azúcar sintáctica a la cual le llamamos do, ¿no? Entonces do aplica también para maybe, porque maybe también es una mónada, y entonces pues simplemente ya lo reduzco de esta forma, ¿no? O sea, la evaluación de los números se mantiene igual, pero la evaluación de la división ahora dice, ok, en n guarda la evaluación de x, en m guarda la evaluación de y entonces esta es la división segura de x y y, ¿no? Entonces esto terminó siendo un programa secuencial, ya estamos asociando conceptos de los aplicativos con las mónadas, y entonces si se dan cuenta yo partí de esta definición de aplicativos, terminé utilizando el operador de secuencia y finalicé pues reescribiéndolo con la primitiva do, que está más bien asociada con las mónadas. Entonces cuando nosotros vimos la clase de tipos monad, nunca mencionamos que estaba relacionada con los aplicativos, pero si vamos a ver nuevamente su definición, pues resulta ser que las mónadas tienen una restricción de clase que nos indica que justamente la m tiene que ser primero que nada un aplicativo. Entonces una mónada es un aplicativo que justamente implementa pues las operaciones de return y el operador de secuencia que ya habíamos visto, ¿no? Entonces esta es en general la definición de la clase de tipos monad, y de hecho pues justamente al ser un aplicativo, si vamos viendo directamente aquí la definición del return,
se podrán dar cuenta que return recibe algo de tipo A y lo encapsula en algo del tipo de la mónada. Por ejemplo, si es maybe, pues lo mete en una cajita de maybe. Si es IO, lo mete en una cajita de IO, y así sucesivamente. Para esta firma ya la habíamos visto en la lección anterior, que es justamente la definición de pure. Entonces podemos ver que justamente return es una especie de renombrado para pure, y pues de hecho en algún punto de la historia, todavía no sucede, pero van a quitar este return de la especificación de la clase, o eso es lo que se predice en muchos artículos y en muchos libros, ¿no? Porque justamente pues no es del todo necesaria. Uno podría dejar la definición simplemente así, ¿no? O sea, no necesitamos hacer esta especificación y dejarlo como una simple definición o una simple función que esté en una biblioteca, ¿no? Entonces pues podríamos definir return como una función que está esperando un aplicativo f, y entonces pues básicamente mandar llamar a return hace que hagamos llamar a pure, tal y como lo tenemos aquí. Entonces las mónadas ahora ya se están asociando con los aplicativos, entonces justamente cumplen con todas las leyes que habíamos visto de los aplicativos, que a su vez cumplen con todas las leyes que ya habíamos visto de las mónadas. Entonces hasta aquí voy a dejar esta primera parte de mónadas. En la siguiente lección lo que vamos a ver es justamente cómo aplicar todos estos conceptos ya en programas reales. De hecho pues ya habíamos estudiado algunas mónadas. Por ejemplo, vimos la mónada maybe, la mónada de listas, que vimos que justamente era lo que hacían las listas por comprensión, ¿no? Vimos también la mónada de entrada y salida. Entonces lo que haremos en la siguiente lección será retomar la mónada state, que ya habían visto con Fer, y pues escribir algunos programas relacionados con esta mónada. Por ejemplo, veremos algunos ejemplos con árboles, ¿no? Y vamos a concluir con un tercer video donde vamos a definir funciones genéricas, y vamos a concluir revisando nuevamente las leyes de las mónadas, ¿no? Y viendo cómo se relacionan pues ya con todo esto que estamos viendo, ¿no? Y ya con estos conceptos vamos a concluir viendo lo que se conoce como parsers monádicos, que son muy útiles cuando estamos pues trabajando con intérpretes y todos estos conceptos, ¿no? Entonces bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Ya saben que si tienen cualquier duda, la pueden dejar en los comentarios, ya sea aquí en el video o directamente en el Classroom. Bueno, se cuidan, bye.